Tomar decisiones puede ser muy complicado en algunas ocasiones. Me ha sucedido a mí, pero el problema es de que hay ciertas decisiones en la vida que nos marcan un antes y un después. Sobre eso estaremos estudiando esta semana. El tema se ha titulado ¿Cómo administrarse en la crisis? Quizás yo le habría puesto desde el punto de vista espiritual la decisión más importante de todos los tiempos. Y me encuentro buscando en el libro de Juan, en el capítulo 8 y el verso 32. Estoy en el Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 8, verso 32. Juan 8:32, y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El vocablo crisis es un vocablo griego que viene de la raíz crisis también, pero que está unido al verbo krein, que significa ruptura, romper, pero al extremo que es inevitable tomar una decisión y antes no podrá volver a hacer lo mismo que antes. Esto es una crisis y debe tenerse cuidado en no confundirlo con el vocablo gravedad, que viene del latín gravis, que significa estar en una situación de enfermedad bastante delicada y peligrosa, pero no crítica, porque la crisis implica tomar una decisión inevitablemente. ¿Por qué vamos a este punto? Porque en la vida del ser humano, entrar en una crisis se puede dividir en dos aspectos, como todo lo que hemos estado estudiando. El aspecto desde el punto de vista del mundo, la crisis del mundo. ¿Qué es lo que más le afana al mundo, sino los bienes, el patrimonio, el estar económicamente mejor, o el espiritual? Pues bien, la buena noticia es que a la luz de Mateo, en el capítulo 6, y si usted me acompaña al verso 25, la palabra de Dios nos tiene ya resuelta la crisis del mundo. Bueno, y tal vez incluso sería suficiente el verso que hemos estado estudiando en los días pasados acerca de que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pero un momento, estamos hablando acerca de los justos. Estamos hablando de aquellos que ya no viven ellos, sino que vive el justo dentro de ellos. Espero que estemos hablando de ti y de mí. Pues bien, en Mateo, en el capítulo 6, y estoy en el verso 25, y la palabra de Dios dice: por tanto os digo, no os afanéis ya por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Tome en cuenta absolutamente nada de lo que parece que ahora preocupa bastante al mundo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos da un ejemplo en el verso 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen los graneros, o sea, no almacenan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que uno de ellos? El verso 31 entonces resume: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Este es básicamente el principio mismo en el cual fueron mandados los discípulos, los misioneros, en el cual somos mandados nosotros. ¿Se acuerdan? El de ni siquiera llevar nada en la alforja, porque bástale cada día su propio afán, y el Señor cuidará de nosotros, si Él cuida de las aves. Verso 32. Los gentiles son los que buscan estas cosas. El mundo es el que está preocupado del día de mañana, del tener todo ya preparado, del tener una reserva de alguna forma. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos pone cuál es lo primordial, lo más importante. Verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitamos, todas ellas, vendrán por añadidura. No nos afanemos pues del día de mañana.
Así que está resuelto el asunto de la crisis material. Durante esta semana probablemente el enfoque de la lección de escuela sabática estará dado hacia esa área. Pero yo quiero invitarte a que nos enfoquemos sobre, en verdad, lo más importante, lo fundamental, lo decisivo para nuestra vida, no la de un momento, la eterna, y es la crisis espiritual. Y esa de vida o muerte, esa que se encuentra registrado en Mateo capítulo 10, verso 28, en donde la palabra de Dios nos asevera: no temáis al que puede matar el cuerpo, sino que al que mata el alma, porque esa es de consecuencia eterna. En Mateo, en el capítulo 5 y el verso 24, estamos aquí cerca, la palabra de Dios dice lo siguiente, Mateo 5, 24, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven, y solo entonces ven, y después presenta tu ofrenda. Apreciados amigos y hermanos, estamos totalmente equivocados si creemos o nos han hecho creer que con dinero, que con una ofrenda, que con ayudar aquí, que estar por allá, que con hacer cosas podemos entonces enfrentar la crisis y estar en paz. Esa crisis espiritual, que es lo más importante, que es el conflicto de todos los siglos, no se arregla con dinero ni se arregla con bienes. Se arregla, toma nota de lo que dice el verso, estoy en el verso 24, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Se arregla estando en paz. La pregunta es, ¿cómo estar en paz? Se vive aparentemente en un momento de oscuridad. Desde hace muchísimos años atrás, en el año 400 aproximadamente, inicia una época negra para este mundo. Se le ha denominado el oscurantismo. Abarcó la época medieval, pero yo me atrevería a decir que hoy en día todavía se encuentra un momento de oscurantismo. La palabra oscurantismo viene de oscurus, cubierto, confuso, y el sufijo ismo, que es doctrina o tendencia, es ese deseo a mantenerte en la ignorancia, falto de conocimiento, y esta estrategia le ha dado un resultado extraordinario al enemigo. El tratar de mantenernos ignorantes sobre cómo resolver la crisis de todos los tiempos, la crisis espiritual en la cual nos sumió el pecado al romperse la relación íntima con el Señor. Esta estrategia le dio un excelente resultado al enemigo, por ejemplo, con el sacrificio del Cordero, desviando cuál era el verdadero mensaje de salvación que se encontraba en el sacrificio del Cordero, aquel que anunciaba a Jesús que iba a venir a ser nuestro sustituto, para que nosotros no muriésemos para siempre. Y entonces convirtió este mensaje de salvación en un peso enorme que caía de manera angustiosa sobre todos aquellos que querían restablecer su relación íntima con Dios, pero creían que se tenía que hacer a través de pagos de ofrendas, a través de sacrificios, a través de cosas, de hacer cosas. Un momento, una vez más anunciamos, no se llega a Cristo haciendo cosas, no se llega a Cristo porque demos un diezmo, porque guardemos un sábado, porque hagamos esto, porque hagamos aquello, porque llegamos a Cristo, porque Cristo ya está dentro de nosotros. Entonces dentro de nosotros surge el deseo de vivir como Él, andar como Él anduvo, y eso implica entonces apoyar la obra de evangelismo de la iglesia, anunciar a otros que Jesús es nuestro Salvador. Y por supuesto, tener una relación íntima con Él, por lo menos una vez cada 8 días, en el 7º día. Así que, como decíamos, esta estrategia bíblica le ha dado resultado, le dio resultado a los sacerdotes que hicieron un gran negocio de esto, pero le dio resultado también a una estrategia diabólica. Se le llamó el tiempo de la compra de indulgencias. Una vez más, todo gira alrededor de lo material, creyéndose que con eso tú puedes incluso comprar la salvación, nada más alejado de la verdad. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar con esto se encuentra en la vida de Jacob, en la experiencia de él, que está en Génesis en el capítulo 32. Acompáñame al Antiguo Testamento, por favor, en el primer libro de la Biblia. Estoy en Génesis en el capítulo 32 y voy primeramente hacia el verso 7.
Y la palabra de Dios dice, entonces, aquí vamos a encontrar cómo es que uno de los primeros síntomas de la preocupación de una crisis que no viene de Dios es la siguiente. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y es exactamente la misma experiencia de Adán y de Eva en Génesis capítulo 3, verso 10. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque hubo una relación que estuvo rota con el Señor. Sí, tenían miedo de una relación espiritual, pero en el caso de Jacob, antes de entrar a esa experiencia espiritual, tuvo miedo primero por su vida, no la reputó por pérdida. Así que incluso llegó al punto de empezar a tratar de ver cómo, tomó sus precauciones, hizo una medida preventiva. Y saben ustedes, haciendo una pausa aquí, eminentemente el plan de salvación es un plan preventivo. No es cuestión de curarse, sino que es cuestión de evitar enfermarse. No es cuestión de sanar, sino que no es cuestión de recuperar la salud, sino que es cuestión de nunca haberla perdido. La prevención es cuestión de que si establecemos una relación con Cristo, entonces estamos listos para vivir eternamente. En el caso de Jacob, la palabra de Dios dice en el verso 20 siempre del capítulo 32 de Génesis: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Sí, le envió a su hermano Esaú que 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, etc. Le envió un presente, quiso comprar su salvación. Una vez más, amigos y hermanos, la salvación no se compra con cosas, ya está comprada con el sacrificio del Señor. La salvación se adquiere por gracia, por misericordia, por el inmenso amor que el Señor tiene para mí, porque simplemente es nuestra, si tan solo dejamos que Él entre en nuestro corazón y no la dé. Es cuestión de dejarse usar. En la experiencia de Jacob nos encontramos con la experiencia que tanto tú y yo en algún momento debemos pasar. Y esta es la decisión de todos los tiempos. Y se encuentra registrada en el capítulo 32. Estoy en Génesis y siempre estoy hablando de la experiencia de Jacob. En el capítulo 32. Seguramente este episodio es muy conocido por todos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32 y el verso 26. Él está peleando con un ser celestial, ya sabemos que es el Señor, y este le pide que por favor lo deje. Pero Jacob le dice en el verso 26, no te dejaré si no me bendices. Sin duda alguna, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, si no hay paz en tu corazón, ha llegado el momento entonces en que caigamos igual que como cayó, como en la misma posición en que estuvo Jacob. Llega un instante en el cual ya no logra sostenerse en pie, está exhausto, está vencido, sus energías están agotadas y entonces, aferrándose todavía al último hálito de energía que tenía, se encuentra y descubre que está peleando contra el Señor. Sí, efectivamente, hemos estado batallando contra el Señor, quien gracias a Dios por su amor no nos ha abandonado, sino que ha seguido insistiendo con paciencia, enorme paciencia, eterna misericordia, para que tú y yo volvamos al lugar que nos corresponde estar, porque Él nos creó así, a su imagen y semejanza. Ha llegado el momento, parece, que en medio de esa angustia y de ese dolor, la única forma que podamos resolverlo no es tratando de pagarlo con dinero, con ofrendas, con diezmos, con lo que sea, sino aferrándonos a Él, así como lo hizo Jacob, y decirle, mira Señor, ¿sabes qué? Está bien que me quede sin nada, quítame todo lo que tú quieras, mira, no importa, los ojos, la cabeza, lo que sea, yo reputo mi vida como pérdida, como basura, pero eso sí, hasta el último latido, yo me voy a aferrar a ti y no te soltaré hasta estar seguro que tú te quedas aquí dentro de mí. Parece que no deberíamos de levantarnos de nuestras rodillas hasta no tener esa seguridad. Y sabes tú, en medio de la angustia, incluso hasta se te olvida comer, ¿no es cierto? Parece que el ayuno entonces viene como una consecuencia de la necesidad tan profunda que tú tienes para resolver esa situación. ¿Jacob estaba ayunando? Seguramente, pero es que ni siquiera tenía tiempo para pensar en algo tan superfluo, tan trivial como eso. Era cuestión de vida o muerte eterna.
y se aferra al Señor, no lo suelta, no sale huyendo, se aferra a Él. Ahora podemos entender entonces que la clave para poder tener resuelta esta crisis que nos va a marcar para siempre la vida espiritual se encuentra en Juan en el capítulo 8 y el verso 32. Y regresamos a este texto, que es un texto que fue con el que iniciamos. Juan, que estoy en el capítulo 8 y el verso 32. Y dice la palabra de Dios. Juan 8:32. Y dice, y conoceréis la verdad. Vamos a la etimología. La palabra conocer es una palabra hebrea que viene de ginosco, establecer una relación íntima con Dios. La verdad, ¿quién es? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando establecemos una relación íntima con el Señor, entonces somos libres. Pero no somos libres solamente del pecado, somos libres incluso de la ignorancia. Con razón la palabra de Dios se anuncia como lámpara a nuestros pies. Es el foco de luz que alumbra el camino en medio de la oscuridad. Y tú y yo empezamos a encendernos con la luz de la vida eterna que brilla en nosotros como consecuencia de que el Señor está entre nosotros. Y comenzamos a iluminar. Somos un foco de luz. Somos ese término que utilizó el Señor, ser la sal de la tierra, que en otra oportunidad analizaremos más en detalle. Vienen tiempos difíciles, es verdad. Los estamos viviendo ya en muchos casos. No solamente son los económicos. La palabra de Dios anuncia tiempos en los cuales habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, etc. Estoy seguro que todas estas características ya las vemos, incluso quizás algunos sufriéndolo en su propio hogar. Pero la palabra de Dios dice que ante esta situación nos encontremos en Juan capítulo 14 y el verso 27. ¿Qué libro más extraordinario el libro de Juan? Porque establece para nosotros un mensaje de una relación íntima y profunda con el Señor. Con razón, era el apóstol más amado. Juan capítulo 14 y la palabra de Dios nos dice en el verso 27. ¿Te falta paz? ¿Estás en medio de una crisis? ¿Tienes que tomar una decisión? Decídete por Jesús. Él se presenta diciéndote, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que no tengamos ese miedo de Jacob, que no tengamos el miedo que tuvo Adán al romper su relación íntima con el Señor, que estemos en paz. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Con razón, si Jehová es mi pastor, pues nada me faltará. Es que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10,000, a mí no llegarán, aunque acampare un ejército alrededor mío. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Que Dios como Él, bendito y alabado sea su nombre. Y por supuesto, en esta oportunidad, una vez más, el texto ya lo tengo aquí ubicado, se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y el verso 16. ¿Qué experiencia esta? Si nos lográsemos situar en la posición de ellos. Estoy hablando de Eliseo y de su criado. Y la palabra de Dios dice, bueno, el criado estaba preocupado y Eliseo le dice, oye, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ábrenos los ojos, Señor, y haznos ver que cuando estamos contigo no es cuestión de cantidad, la mayoría es tenerte a ti. Que más son los que están con nosotros. Una nube de testigos de ángeles que nos rodean. Somos consentidos del Señor porque nos considera la niña de sus ojos y nos lleva grabado en las palmas de sus manos y nos tiene contado hasta el último de los cabellos. Y es en esta fe, en esta absoluta seguridad y confianza que podemos decir que vamos de regreso a casa con la enorme emoción de encontrarnos con aquel que ha mantenido su mano sobre nuestro hombro en los momentos más cruciales y ahora mismo en tomar la decisión trascendental de vida a vida eterna sin pasar por la muerte, porque para el pueblo de Dios es simplemente un sueño, una esperanza de un segundo para poder volver a ver a nuestro Salvador. Y ese camino, esa luz, ese gran faro que va a iluminar nuestro camino, se encuentra aquí. Hagámoslo nuestro. Ha llegado el momento de dejar que el Señor nos ilumine por dentro. Déjate usar. Jesús quiere hacerlo y está listo para entrar al corazón. Oye, está tocando. Abramos la puerta.